Bueno, hermanos, pues para la gloria y honra, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche, en este video, vamos a estar desarrollando un pequeño, debate, ¿verdad? De los dos, tenemos a los dos exponentes, cada uno en su en su propia doctrina, en su propio dogma, ¿verdad? Tenemos al hermano, Sergio Pérez, con el dogma y la doctrina católica, y tenemos al hermano Dani Totocayo con la doctrina protestante cristiana. El tema que ellos van a desarrollar y van a defender es acerca, y el punto en sí es si María pecó. Entonces, muy buena noche para usted, hermano Dani, hermano Pérez, bienvenidos al video. Bien, buenas noches, Arnold. Buenas noches con todos. Mi nombre es Dani Totocayo y estoy contento de poder debatir con el apologista católico Sergio Pérez el tema. ¿Es cierto que María nunca pecó? Y bueno, antes de empezar este debate, quiero hacer unos breves comentarios que creo que es importante, ¿no? Tildarme de blasfemo porque no pienso que, o porque pienso que Pedro, Juan o María pecaron, bueno, es una falacia ad hominem que se usa cuando no se tienen argumentos. Espero que Sergio en este debate no caiga en esta falacia y solo trate de esforzarse por demostrar que María no pecó. Yo creo que María pecó y tengo evidencia bíblica para sustentar lo que he dicho. Por eso en mi primera exposición presentaré esa evidencia. En mi segunda exposición refutaré los argumentos de Sergio Pérez a favor de la impecabilidad de María, y en mi tercera exposición presentaré mi conclusión final. Espero que este debate les sea de gran bendición. Amén. Amén, hermano. Pues muy buena noche, y muy buena noche para ti también, Sergio Pérez. Sergio Pérez. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿sí? ¿Me escucha? Sí. Sí, te escuchamos, Sergio. Hola, buenas noches a todos los amigos no católicos que van a estar viendo este audio, video grabado, bueno, ¿cómo se puede decir? Video audio, porque no salimos nadie, ¿verdad? Buenas noches, señor Arnold. Buenas noches, hermano Pérez. Bueno, pues venimos nosotros nada más a aclarar unos puntos muy importantes, ¿verdad? Acerca de aquellas fantasías que andan diciendo que la Santa Madre de Cristo, María Santísima, es pecadora, ¿no? Y ahorita pues vamos a esperar que exponga nuestro querido hermano Totocayo, y veremos qué es lo que nos dice la Escritura, qué es lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar, y nos va a enseñar hoy, si en realidad la Santa Madre de Cristo es una persona que pecó, o nada más son puras presuposiciones, sacando textos de contexto. Buenas noches. Está bien, hermanos. Entonces, bueno, ya tengo la introducción de los dos. Pues entonces, para gloria de Dios Todopoderoso, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, invitamos a nuestro Señor Espíritu Santo que esté aquí en este video, presente en la vida de ustedes, tanto como la del hermano Pérez, como la del el hermano Totocayo, ¿verdad? También en mí vamos a desarrollar esto para bien. Vamos a demostrar que somos cristianos, porque no solo cristianos están viendo o van a ver este video. Yo espero que les sirva bien a muchas personas que están en cualquier otra doctrina, en cualquier otra sectas, o que simplemente no son cristianos y no han venido a los pies de Jesucristo. Entonces, verá este video, que sea de una manera edificante, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Ahora, hermano, bueno, comenzamos. Entonces, a mi entender, el hermano Pérez va a apagar su micrófono por un momento, y el hermano Totocayo va a exponer su fe en la teología que tiene durante los 20 minutos. Yo le voy a estar recordando, hermano, cuando ya vaya a ser tiempo de terminar, ¿verdad? Entonces, adelante, hermano Totocayo, Dani. Ok, muchas gracias, Arnold. Bueno, puesto que yo creo que María pecó,
presentaré evidencia que lo demuestra. Amén. Primera evidencia. Bueno, no hay evidencia bíblica en realidad de que María no haya pecado nunca. La Biblia dice que ella llama a Dios su Salvador. En el libro de Lucas capítulo 1, 31, verso 46, 47 también se dice lo mismo. Dice la Sagrada Escritura: María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María reconoce que Dios es su Salvador porque ella necesitaba salvación de sus pecados. El pasaje paralelo de Lucas es Mateo capítulo 1, verso 21, y este pasaje nos aclara que la salvación de la que se habla es de los pecados, ya que se dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como se puede ver, la salvación de María es en este mismo sentido, no en otro, como creen los católicos. Así pues, vemos que María está incluida entre los que necesitan salvación de los pecados. Note que no se está haciendo distinción entre todos los pecadores que necesitan salvación y María. El texto no dice que María fue salvada del pecado original. Un católico podría decir que María pudo ser salvada en la concepción para no pecar, lo cual es solo una afirmación sin base bíblica. Que sea posible no significa que sea un hecho necesariamente. ¿Cómo se puede probar que Dios preservó a María de que pecara en base a Lucas 1, 31, 46 al 47? No se puede. Segunda evidencia que demuestra que María pecó. En el libro de Romanos capítulo 3, 23 se dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto implica que María también pecó. La Biblia dice que entre los hombres que no pecaron, el único sin pecado es Jesús. Y la Biblia lo aclara, pero de María nunca se dice esto. Así que en Romanos 3, 23 se incluye a María como una mujer pecadora. Evidencia bíblica número 3. María vivió bajo la ley y no se puede justificar por la ley, ya que nadie puede guardarla. Por lo tanto, ella fue pecadora. Pablo nos dice en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 20, por lo tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Si María no hubiese pecado, Pablo hubiera hecho una aclaración en este pasaje o en otro, pero nunca lo hace. Todos son pecadores, judíos o gentiles. Pablo nos dice en Romanos 3:9. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. De este pasaje también se concluye que María estuvo bajo pecado. ¿Qué dicen los católicos como respuesta? Bueno, que María fue llena de gracia y por lo tanto ella no pecó. Sin embargo, no hay nada en el texto bíblico que sugiera que María fue llena de gracia. En Lucas capítulo 1, cuando se hace mención de María, se la llama favorecida, no llena de gracia. La mejor traducción para la palabra quejaritomene es favorecida o agraciada. Así se ven obligadas a traducir la mayoría de traducciones. Sin embargo, aunque la mayoría no siempre tiene la razón, en cuanto a traducción se refiere, lo cierto es que está justificado que se traduzca por favorecida. La Septuaginta vierte este pasaje de la siguiente manera: y entrando a ella, dijo, alégrate, agraciada. La Septuaginta traduce muy bien quejaritomene por agraciada, ya que el contexto mismo no permite que sea traducido por llena de gracia. Esta versión no añade el término muy, como lo hacen otras traducciones. Esta versión también traduce mejor el término griego kaire por alégrate, ya que la idea no es comunicarle gran respeto como si María fuera una emperatriz, sino simplemente trataba de comunicarle alegría. Y eso es lo que dijo Juan Pablo II en una audiencia. Él dijo lo siguiente: en el relato de la Anunciación, la primera palabra del saludo del ángel, alégrate, constituye una invitación a la alegría. De manera similar también Benedicto XVI dijo eso en una homilía el 18 de diciembre del año 2005. Los católicos intentan justificar su traducción, ¿no?, llena de gracia, diciendo que el evangelista Lucas usa el texto griego quejaritomene, el cual es una extensión de 3 palabras, charito, mené y que, charito significa gracia, que es un prefijo de charito, que significa que la palabra está en tiempo perfecto, dicen ellos. Este indica un estado presente producto de una acción completada en el pasado. Mene hace esto un participio
pasivo. Pasivo significa que la acción es realizada en el sujeto, en nuestro caso María, por otra persona, en nuestro caso Dios, dicen ellos. Resumiendo, la palabra que charitomene de María es un participio pasivo de charito. En otras palabras, es Dios el autor de su estado de gracia, dicen ellos, llenada, colmada de gracia. Esto quiere decir, el ángel no está diciendo que María está llena de gracia en ese momento, sino que se está refiriendo a ella como la llena de gracia. Ahora, este estado siendo producto de una acción pasada por ser un participio pasivo perfecto, viene indicando una perfección de la gracia que es intensiva y extensiva. El estado de María es un estado de una acción pasada de Dios hacia ella, donde la ha colmado de gracia, quedando identificada de este modo. Bueno, eso es lo que ellos afirman, los católicos. La verdad es que para mí eso es una afirmación demasiado débil. El problema con lo que se dice aquí es que pasa por alto el contexto. El contexto no permite traducir como sugieren los apologistas católicos. Veamos por qué. El ángel Gabriel le dice a María que ella había hallado gracia delante de Dios. Por eso la había saludado diciendo, salve favorecida, bendita tú entre las mujeres. Como puede ver, el contexto nos muestra que María no fue llena de gracia, sino que ella había hallado gracia delante de Dios. Y si ella halló gracia delante de Dios es porque antes no la tenía. De hecho, de Noé y de David también se dice que ellos hallaron gracia delante de Dios, como se puede leer en el libro de Génesis capítulo 6 verso 8 y Hechos capítulo 7 verso 46. Y estos pecaron, como todos lo saben. Como podemos ver, a María, por haber hallado gracia delante de Dios, se le hará el favor de ser la madre de Jesús. Y es por esto que se le dice favorecida. De gracia no tiene sentido aquí, sería una malísima traducción. Muchos católicos pasan por alto que aún si la palabra que charitomene indica un estado presente producto de una acción completada en el pasado, no significa que esto sucedió en la concepción. Solo un nonasegundo antes de que el ángel saludara a María era algo pasado, por lo que el argumento no sirve de nada. Cuando Juan el Bautizador clamó, en griego kekragen, dice, cuando habló sobre nuestro Señor Jesús, no lo hizo desde que fue concebido, sino mucho tiempo después, como 30 años. Por lo tanto, la palabra que charitomene no lleva la idea de ser llena de gracia desde la concepción. Ahora, todavía encontramos más problemas con lo que afirman los católicos, ya que en Eclesiástico capítulo 18, verso 17 se usa que charitomeno, y esta palabra tiene exactamente la misma forma verbal que charitomene. Es decir, esta palabra también es un participio pasivo perfecto, y nadie supone que un charitomeno, es decir, la palabra generosa, lo sea desde su concepción, y menos que fuera preservado del pecado original y preservado de la posibilidad de pecar. Por lo tanto, pensar que María fue preservada del pecado original y de la posibilidad de pecar es falso. Si la palabra o la frase llena de gracia es una buena traducción, lo cual yo no acepto, igualmente no sirve de nada para justificar lo que dicen los apologistas católicos de María, ya que de cualquier persona generosa también tendría que decirse que es preservada inmune de toda tacañería desde el primer instante de su concepción, lo cual ningún católico acepta. Otro problema con el que se encuentra el apologista católico es que la traducción llena de gracia es una mala traducción porque en Lucas 1:28 no se usa la palabra llena o plena. Esta es una añadidura al texto bíblico. En griego se usa la palabra pleroma o pleres para hablar de llena o plena. Y estas palabras griegas no se encuentran en Lucas 1:28 en referencia a María. Ella simplemente no es llena de gracia según el texto bíblico. Pleroma o pleres, según el erudito William Irvine, denota en sí plenitud, aquello de lo que algo está lleno. Y esta palabra, como dije, no se encuentra en Lucas 1:28. La Biblia Católica Latinoamericana, en su comentario sobre Lucas 1:28, reconoce que el texto griego dice la amada, la favorecida. La traducción habitual, llena de gracia, no es exacta en el sentido estricto, dice este comentario de la Biblia Latinoamericana, que es católica. El comentario después añade, sin explicar, por cierto, pero sí vale, dicen ellos, teniendo en cuenta el contexto, pero como vimos, el contexto bíblico nos da a entender que María es llena de gracia. De hecho, el famoso erudito católico Raymond Brown se ve obligado a escribir que es más convincente traducir que charitomene referido a ella en cuanto a favorecida o agraciada por Dios. Eso lo dice él en su libro El nacimiento del Mesías, en la página 337. Si la frase llena de gracia fuera una buena
traducción, lo cual yo no acepto, no ayudaría en nada a los apologistas católicos, ya que existen muchos pasajes bíblicos que demuestran que María pecó. Cuarta evidencia bíblica. El apóstol Juan, quien vivió con María, como se dice en la escritura, Juan capítulo 19, verso 26 al 27, dijo en 1 Juan capítulo 1, verso 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este pasaje demuestra que María pecó, ya que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si María hubiera dicho que ella no ha pecado, el apóstol Juan dice que eso le hace a Dios mentiroso. Los católicos a veces citan 1 Juan capítulo 3 verso 9 para demostrar que María no pecó, pero no se dan cuenta de que este pasaje no habla de María, sino de todos los que han nacido de Dios. Se dice en este pasaje, ¿no?, que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero bueno, si María nunca pecó, ella nunca debió de haber nacido de nuevo. También debe decirse que si este pasaje bíblico habla de una impecabilidad, entonces todos los que han nacido de nuevo ya no pecan nunca más, lo cual ningún cristiano acepta, ya que todos pecamos todavía. Y así lo dice el mismo Juan cuando escribe, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros, dice el apóstol Juan. A la pregunta, ¿por qué entonces 1 Juan 3:9 dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado? Porque al permanecer la simiente de Dios en un nacido de Dios, este ya no puede pecar habitualmente como estilo de vida. Todo católico reconoce que Pedro pecó al ser hipócrita, pero Pedro nació de Dios. Aclarado esto, creo que el pasaje que cité para demostrar que María pecó se aplica a María perfectamente. Quinta evidencia bíblica. María, lejos de ser santa, fue una mujer que se equivocó y hasta reprochó al Señor Jesús. Ella dijo al Señor, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Lucas 2:48. ¿Acaso el Señor Jesús, quien nunca pecó, causó angustia a María y José porque Jesús, nuestro Señor, fuera culpable? Ellos estaban angustiados porque no sabían lo que el Señor hacía. Ellos no tenían comunión con Jesús como se debía. Por eso no comprendían a Jesús. Jesús les respondió y los calló con las siguientes palabras. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Lucas 2:49. Lo peor de todo es que María y José no entendían lo que Jesús les decía, verso 50, ya que eran tardos de entendimiento. Jesús nunca trató mal a sus padres, aunque esa fue la acusación de José y María. Aquí no estoy tratando de decir que María es pecadora porque se sintió triste, sino porque acusó a nuestro Señor Jesús de su propia tristeza. Es increíble, pero el Papa Francisco, por ejemplo, bueno, él dice, ¿no?, es probable que Jesús haya pedido disculpas a sus padres, en lugar de decir que los culpables fueron sus padres, que no entendían lo que Jesús debía hacer en la casa de su Padre Celestial. Este Papa dijo sin la menor vergüenza, y supongo que también así lo dice Sergio Pérez. Él dice lo siguiente, al final de aquella peregrinación, Jesús volvió a Nazaret y vivía sujeto a sus padres. En Lucas 2:51. Esta imagen tiene también una buena enseñanza para nuestras familias. En efecto, la peregrinación no termina cuando se ha llegado a la meta del santuario, sino cuando se regresa a casa y se reanuda la vida de cada día, poniendo en práctica los frutos espirituales de la experiencia vivida. Sabemos lo que hizo Jesús aquella vez. En lugar de volver a casa con los suyos, se había quedado en el templo de Jerusalén, causando una gran pena a María y José, que no lo encontraban. Por su aventura, probablemente también Jesús tuvo que pedir disculpas a sus padres. Qué grosería la de este Papa. Sexta evidencia. María tenía compañerismo con sus hijos incrédulos, como dice Juan capítulo 7, verso 5, más que con nuestro Señor Jesús. Si alguna vez estuvo al lado de Jesús en su ministerio en la tierra, por supuesto, ojalá que la Biblia dijera eso. No lo dice. El apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? 2 Corintios capítulo 6, verso 14-15. Si María hubiera caminado con sus hijos incrédulos para enseñarles la palabra de Dios, estaría muy bien. Pero no vemos que María hiciera eso. Habría que imaginárselo. A María la vemos en el bando de los incrédulos buscando a Jesús. En lugar de oírlo o hacer la obra junto a los apóstoles, Jesús andaba con pecadores.
pero les predicaba el evangelio. Él no tenía comunión con ellos, pero María tenía el mismo sentir que sus hijos, tenía comunión con las tinieblas, sus hijos. Ellos solo deseaban buscar a Jesús, no para oírlo, sino para hablar, solo para ello, como dice Mateo capítulo 12, verso 46. ¿Y quién sabe qué? Quizá María quería hablar para acusarlo, como lo hizo cuando Jesús era menor de edad. Aunque esto no lo podemos asegurar, tampoco negar. El Señor Jesús no atendió a sus familiares, incluida su madre. ¿Por qué? Porque ellos solo querían hablar en lugar de oírlo. A un oyente que dijo, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cómo le respondió el Señor? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Mateo capítulo 12, verso 48 al 50. Esta respuesta mostraba que estaba en desacuerdo total con la actitud de sus hermanos y de María misma. Hasta Jesús prefirió llamar a quienes hacen su voluntad, mi madre y mis hermanos, ya que María no estaba haciendo la voluntad de Dios. Si no, no hubiera dicho, extendiendo su mano hacia sus discípulos, he aquí mi madre y mis hermanos, pero lo hizo. ¿Por qué no extendió su mano hacia su madre y hermanos? ¿Por qué no lo hizo? Si sus hermanos tenían un mal comportamiento hacia Cristo por ser incrédulos, entonces María también lo tenía. Ellos no lo estaban buscando con la actitud que tiene un familiar que comprende la misión del Salvador, porque si no, el Señor no hubiera dado una respuesta tan fuerte. Negar que Jesús estaba mostrando a María como alguien que no hace la voluntad de Dios es negar que los hermanos de Jesús no eran incrédulos. Esto se deduce de las palabras de Jesús y su forma de actuar. A los apologistas católicos ponen muchas excusas a esto, pero no hay evidencia bíblica que demuestre que María nunca pecó. Evidencia número 7. María y sus hijos dijeron que Jesús estaba fuera de sí, como se dice en Marcos capítulo 3, verso 21. Eso era una blasfemia. ¿Cómo sabemos que María y sus otros hijos dijeron que Jesús estaba loco? Por el contexto. En el mismo capítulo 3 de Marcos, en el verso 31, leemos lo siguiente. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Marcos 3:31. Los apologistas católicos citan al erudito A.T. Robertson como si él les fuera a ayudar, y Robertson jamás ha defendido la postura de la Iglesia Católica. Evidencia bíblica número 8. Si María no hubiera pecado nunca, sería una mujer virtuosa en todo sentido y por lo tanto se la alabaría mucho en la Biblia como se la alaba en el catolicismo, con los muchos títulos y nombres que se le ha dado. Pero vemos que a María no se la elogia en la Biblia como se la debería si ella nunca pecó. Los elogios y alabanzas a María casi no existen en la Biblia. A lo mucho se le dice favorecida, bendita y por ahí algo más. Estas palabras no son suficientes si ella nunca pecó. Pero si ella pecó, es entendible que la Biblia no le dé tantos elogios como lo hace el catolicismo. Si María nunca pecó, entonces a María se le debió decir de manera explícita o implícita que ella era hija de consolación o que ella tuvo una gran fe, como se dice de la mujer cananea, pero de María no. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Hasta demuestra este pasaje de Lucas capítulo 1, verso 34, que ella dudaba, y la duda es un pecado. Si María nunca pecó, debió dársele elogios o alabanza como la persona más mansa de la tierra en su época, pero esta alabanza nunca se le da a ella. Si María nunca pecó, se la debería honrar y alabar diciendo que ella era temerosa en gran manera, como se dijo de Abdías, el mayordomo de Acab. Pero nunca se dijo eso de María. Evidencia bíblica número 9. Si María nunca pecó, debió decirse que se la imite, pero Pablo nunca dijo eso. Él dice, sed imitador. Él dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Un minuto, hermano. Ok, si entre los seres humanos María nunca pecó, ella debería ser la primera después de Cristo en ponerse como ejemplo a ser imitada. Y Pablo no perdería la oportunidad en mencionarla para darle alguna alabanza, pero Pablo no lo hace, y es que Pablo no es católico. Evidencia bíblica número 10. Los seres humanos mienten, como nos dice la Sagrada. Todos mienten. Y puesto que María es un ser humano, entonces por lo tanto ella mintió.
Esa es evidencia bíblica número 10, Números capítulo 23, verso 19. Evidencia bíblica número 11. Si quieres leer sobre los hombres y mujeres de fe, puede ir al libro de Hebreos capítulo 11. Allí nunca se hace mención. Evidencia bíblica número 12. Si María no hubiera pecado, las mujeres cristianas deberían ser llamadas hijas de María, pero no, son llamadas hijas de Sara, como dice el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 3, verso 6. Evidencia bíblica número 13. Si María nunca pecó, María junto a Jesús deberían de haber recibido el sacerdocio, pero la Biblia dice que Jesús recibió el sacerdocio, no María. Eso se muestra en Hebreos capítulo 4, verso 15. Evidencia bíblica número 14. Si María nunca pecó, ella pudo haber abierto y desatado los sellos del Apocalipsis, como se dice en la Biblia, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no era digna entre los seres humanos. Hermano Dani. Evidencia bíblica número 15. María fue un fracaso como madre, ya que sus hijos no fueron creyentes, por lo menos no antes de la ascensión de Cristo. Esto demuestra que a ella le faltó devoción a sus hijos. Jesús, al hacer su misión, no tenía que encargarse de sus hermanos, sino su madre. Evidencia bíblica número 16. María no fue una buena discípula de Cristo. Ella no dejó a sus hijos, el cual es uno de los requisitos para ser discípulo de Jesús. Ella siempre estaba con sus hijos incrédulos. Esto es evidencia de que María era una mujer pecadora. Hermano Dani, tocayo. Sí, dígame. Me presta atención, por favor. Sus 20 minutos han concluido, hermano. Ok, está bien. Tenía 30 argumentos, ni modo. Sí, hermano. Llegó como a 15 argumentos, ¿no? Bueno, hermano, entonces, ¿verdad? Le tenemos que dar la palabra al hermano Pérez también. Él fue muy respetuoso y muy atento, esperando. También notamos, hermano Dani Totocayo, que usted no usó ninguna palabra despectiva, ¿verdad? Hacia ninguna persona, de la religión católica. Se le agradece por eso. Pero ahorita usted tiene que apagar su micrófono, hermano, y démosle la palabra al hermano Pérez. Nada más una pregunta, señor Arnold. ¿Cuántos minutos estuvo al aire el hermano Totocayo? 20, hermano. Bueno, primera incongruencia, ¿verdad? Yo aquí le marqué 23 minutos con 45 segundos. 23 minutos. No pasa nada. Está bien, hermano, pues para ser justo, ¿verdad? Usted también se puede tomar esos 3 minutos, porque es justo. Pues yo aquí conté 20 y pues no pasa nada. Entonces, hermano Dani Tocayo, usted por favor apague su micrófono y le cedemos la palabra, hermano Pérez. Buenas noches, queridos hermanos, a todos los cristianos, en especial a todos los de este canal, ¿verdad? Ya que, pues, es un canal cristiano. Y con todo respeto para el querido exponente, querido ponente, no había oído tanta tontería, o sea, tantas cosas en contra de la mamá de Cristo como ahorita. Bueno, pero esos nada más son pensamientos y míos, ¿no? Vamos a tomar los textos bíblicos que el mismo hermano tomó. La mayoría los vamos a tomar. Por ejemplo, en 1 de Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 1 de Juan 1, 8 al 10. Pero cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Le vamos a aclarar al querido, queremos aclarar este texto bíblico de Juan, primero de Juan 1, 8 o 10, que si decimos que no tenemos pecado, no está hablando de la Virgen María, ni está hablando de que ella sea sin mancha, está hablando del pueblo que está escogiendo Dios. Ese es un error fatal que ha cometido
nuestro querido ponente, ¿no? Ahora, pero en cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La palabra todos, debemos de entender, la palabra todos es inclusiva. Entonces la pregunta sería, ¿Jesús pecó si nos basamos a este texto bíblico? Como el querido hermano está haciendo alusión, que fíjense, no, o sea, él hace alusión que María pecó porque este texto bíblico dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como es una palabra inclusiva, todos, entonces la pregunta es, ¿Jesús pecó? ¿Jesús está destituido de la gracia de Dios? Es una, o sea, con todo respeto, acá acabo de escuchar una blasfemia muy grande. ¿Por qué? Debemos darle a entender que Jesús es el santo de los santos, dice el Apocalipsis, ¿no? Y él no pudo haber nacido, si él es el santo, él es sin mancha, él es el sin pecado, no puede nacer del pecado. Porque si Jesús nace del pecado, entonces no es Dios. Con eso rompemos todo esas fantasías que está hablando nuestro hermano. ¿Sí? Dice, no creo que pienses en eso. Luego entonces tienen que, perdón, me perdí. Les repito, no creo que piensen eso todos ustedes como cristianos. Yo les preguntaría a todos aquellos que van a escuchar el audio, que si creen que el texto bíblico de Romanos 3:23 dice que mientras, por lo tanto, que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, al hablar de todos está hablando de toda la creación. Y si vamos a tomar los textos a la ligera como está tomando nuestro hermano, entonces estamos incluyendo a Cristo, ¿no? Pero no creo que piensen eso. Luego entonces tienen que admitir que en el todo hay excepciones. Por otra parte, pregunto, ¿Dios tiene poder para hacer lo que quiera? ¿Sí o no? ¿O Dios está sujeto a San Pablo, como él quiere hacer entender? Yo creo que no. Si Dios es soberano, él puede hacer lo que quiera y cuando quiera y si quiere y como quiere lo puede hacer. Entonces, como él es todo, como él es soberano, no puede permitir que su hijo nazca del pecado o de una mujer pecadora, como nos están haciendo entender esta persona, ¿no? No lo puedo hacer así. ¿Por qué? Si Jesús, dice la Escritura, y él lo marcó claramente, que él nació y él está libre de todo pecado, debemos de entender que el pecado entra por el hombre por herencia de la madre. Si no lo quieren, no lo entiende o no lo comprende o no lo sabe, se lo voy a explicar. En el Salmo 51 nos da a entender que el pecado viene por medio de la mamá. En el Salmo 58, el verso 5 o 7, o del 5 al 7, dice, en pecado yo fui concebido. En pecado me concibió mi madre. Entonces, mientras todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Si yo tengo ese pensamiento o esa ideología de ir en contra de la mamá de Cristo para nada más hacerla que ella es pecadora, entonces estoy aceptando, como está haciendo nuestro compañero exponente, está aceptando que Jesús viene del pecado. El Salmo 51 es bien claro. Bien claro, la mamá es la que les transmite el pecado a los hijos. ¿Y Jesús de dónde nació? Yo les preguntaría a todos los hermanos no cristianos. Nació de una mujer, dice la palabra del Señor, ¿no? Nació de una mujer que es María. Y esa mujer, María, en San Lucas 1, en el verso 28, el ángel la llama a María la llena de gracia. Él marcó mucho el verbo keritomene,
que fue traducido por San Jerónimo como gracia plena, gracia llena. A lo mejor mi querido hermano no sabe que San Jerónimo fue el que se dedicó a buscar los textos sagrados para que se conjuntara el canon bíblico, y él que traduce la palabra que charitomene, que fue traducido por San Jerónimo como gracia plena. A lo mejor no sé qué piense, ¿no? Porque sí acepta la demás Biblia, pero no acepta lo que San Jerónimo dijo. La palabra griega, la cual indica gracia permanente o perfección de gracia, este verbo griego es usado en pasivo perfecto y él lo estuvo exponiendo mucho, lo cual denota una constitución completa de acción, con lo que se quiere decir que María nunca estuvo en contacto con el pecado. Y a esto, como dijo el Papa Pío IX, en el texto de la declaración del dogma, todo esto en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. La persona de la cual Jesús tomó carne y sangre no puede estar jamás en poder del enemigo, en poder de Satanás, que es el enemigo de la raza humana. Pero nuestro querido hermano nos está diciendo que sí, entonces Jesús viene con condición pecadora. A lo que él está hablando, entonces tenemos un Dios pecador, ¿no? Dios no es compatible con el pecado, eso lo debemos entender muy bien. Era un concepto hebreo que el pecado se transmite por la madre. Les vuelvo a repetir el Salmo 51. Es por esto, y en honor a Jesús, que la iglesia dice que por privilegio especial María fue eximida del pecado original. ¿Por qué tiene que ser así según lo que dice la escritura? Perdón, lo que dice la iglesia. Si María no fuera protegida de ese pecado original, debemos de entender que Jesús nacería con ese pecado original. Y lo debemos de entender bien claro, ya que nuestro hermano nos los aseguró bastante bien, ¿no? Que Jesús se hizo semejante al hombre en todo menos en el pecado. Pero si el Salmo 51 te está diciendo que en pecado nos concibió mi madre, y a la mamá de Jesús la hacemos la peor, la pecadora, la hacemos la que no sirve, con todo el respeto, con ese pensamiento estamos hablando en contra totalmente de Cristo como Salvador, ¿no? Ay, Dios mío. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, verso 28, se expresa una acción interna permanente donde hay cabida al pecado, donde no hay cabida al pecado, perdón. Pero en Hechos 6:8 se refiere a una acción recibida en un momento y dada por Dios, aunque no es en el espíritu, es momentánea y se puede perder, como dice San Pablo en Romanos 1:5, y recibimos gracia y el apóstol, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quiere darnos a entender esto? Que en la escritura se le llama a Esteban lleno de gracia, pero la palabra gracia que se utiliza en Esteban es charis, que es la misma que se utiliza cuando el ángel le dice a María que ha hallado gracia ante Dios en Lucas 1:30, pero en Lucas 1:28 el verbo keritomé, lleno de gracia, gracia plena, no se aplica ahí. Y que en este caso, si se habla de que Dios ha favorecido, ojo, una acción puntual que no es en el keritomé de Lucas 1:28, pero ha favorecido a Esteban, o sea, le ha dado su gracia.
en Queritomene, Dios, conforme a lo que nos dice San Jerónimo, María tiene gracia plena. No está llena de gracia, sino tiene gracia plena. No es igual a que Esteban se llenó de gracia. Lo dice el libro de los Hechos, ¿no? Ahora, dice nuestro hermano que María tiene que ser salvada, porque ella misma lo dijo y lo exclaman en Magnífica. María exclaman en el Magnífica esto: me alegro en Dios que me salva. Y muchos de estos deducen que María cometió pecado. Primeramente sería bueno recalcar que María, a pesar de ser concebida sin pecado original, es redimida como criatura junto a toda la creación, y que su concepción sin pecado la podemos definir como una redención anticipada, ya que fue concebida en ese término por los méritos de Jesús. Pero San Agustín define precisamente esto en sus escritos. En ellos San Agustín da gracias a Dios por salvarlo de los pecados que cometió y también de los que no cometió. De los primeros lo salvó perdonándolo, y de los segundos dándoles la gracia por no cometerlo. Es como si yo agradeciera al doctor por haberme salvado de una enfermedad, qué sé yo, la poliomielitis, que nunca tuve gracias a su vacuna. María ha sido redimida por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, tal como cualquiera de nosotros, pero de una manera más excelente. En lugar de borrarle el pecado original, la preservó de contraerlo, de tenerlo, y en lugar de perdonarle sus pecados personales, le dio la gracia de no cometerlos jamás. Por eso les pongo ese ejemplo: cómo voy y le doy las gracias al doctor que me salvó de la poliomielitis gracias a la vacuna que él me dio, pero yo nunca tuve esa enfermedad. Por eso María puede y debe llamarlo mi Salvador. Con tanta o más razón, nosotros, los cristianos no católicos, suelen tener dificultad en aceptar que nosotros veneramos a María como concebida sin pecado, y al mismo tiempo afirmamos que ha sido redimida por Jesucristo. Pero como hemos visto, no hay contradicción alguna en ello. Ella misma lo proclama en Lucas 1:46 y canta: me alegro en Dios que me salva. Y aún faltan 33 años para que María fuera redimida en la cruz, y ya estaba anunciando ya su salvación. Cosa que pues, a lo mejor nuestros hermanos no entienden o no saben o no se dan cuenta, ¿no? Me alegro en Dios que me salva, y aún faltaban 33 años, aún Jesús no nacía, aún Jesús estaba en su vientre. Y María dice: me alegro en Dios que me salva, y Jesús no había nacido. Entonces, son 33 años antes, y María ya había sido redimida. Y María proclama, y se proclama redimida, salvada, en atención a los méritos de su Hijo. Esto es la Inmaculada Concepción. El mismo San Judas nos da la clave en su epístola, cuando nos dice: a que es capaz de guardarlos inmunes de caídas y de presentarlos sin mancha ante su gloria con alegría. ¿Quién es este que es capaz? Es Jesús. Carta de San Judas, capítulo 1, verso 24. Dios es capaz de guardar inmune a quien quiere. Si no a su madre, a quien más quiere no la va a guardar. A ti, a mí, a todo mundo. Si Él nos quiere guardar, nos va a liberar y nos va a ayudar para no cometer pecado. Ahora, ¿qué creen que hizo con su mamá? Pues eso, cuando Dios Padre ve que su hijo tiene que nacer, tiene que ir limpio y sin mancha,
no tiene que venir con pecado, y el Salmo 51 se los dice bien claro, que el pecado se transmite por la mamá. En pecado me concibió mi madre. Salmo 51, versos 7. Ahora, si nos vamos a lo que dice nuestro querido hermano en Romanos 3, donde nos dice que como todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Les pregunto, si decimos que María es pecadora y María da luz a Jesús, entonces Jesús viene siendo pecador, ¿no? El gran problema es que han dañado a mucha gente inventando tantas cosas, ¿no? Ese es el gran problema que tienen los hermanos no católicos, que inventan y tratan de decir lo que la Biblia no habla. Para empezar, todas esas acusaciones que dice, llegó creo que a la 17 acusación, tenía ahí una llamada y nada más estaba yo poniendo atención entre reojo, ¿no? Dice que María fue un fracaso como madre, nos da a entender que por eso pecó. No, hombre, o sea, si él dice que, bueno, si comentan que como mamá, al llamarle la atención a su hijo o decirle, ¿por qué nos haces esto? En el Evangelio de Lucas, cuando ya van de regreso a su casa y lo encuentran perdido, dice que se atrevió a reprocharlo. Entonces no conoce la escritura, mi querido hermano, ya que dice el libro de Sirácides que la alegría de los padres es la obediencia de los hijos, ¿sí? Y esa obediencia de los hijos se tiene que manifestar en los hechos que ellos hagan. Y si un hijo se te está yendo de lado, lo tienes que corregir. Entonces, por decirle eso, ya María es pecadora. No, hombre, o sea, qué fábula tan más fantasiosa yo acabo de escuchar, ¿no? Que María no está haciendo la voluntad de Dios, algo que también estoy oyendo, ¿no? Cuando dice, tu madre y tus hermanos te buscan. Con esto nos da a entender que la Virgen es pecadora, porque dice Jesús, mi madre y mis hermanos son los que cumplen con la palabra de Dios y los que la guardan. Con esto otra vez vemos la ignorancia bíblica, ¿no? ¿Por qué? Si nos vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 42 en adelante, me parece, cuando llega a visitar a su prima Isabel, no, hombre, si esta mujer que está llena de pecado, llena de maldad, llena de odio, como nos hace entender el hermano, no entiendo cómo dice que cuando llegó y saludó a su prima, dice la escritura, que llegando al oír Isabel el saludo, el niño que estaba en su vientre saltó de alegría, y ese niño era Juan el Bautista, y ese niño andaba anunciando el reino de Dios. Pero ¿cómo se pone alegre si llega a verlo una mujer muy pecadora? O sea, no entiendo, ¿verdad? O sea, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Santa Isabel? Fíjense, el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés, esa promesa que se les da a los apóstoles por parte de Cristo en el Evangelio de Juan 15:26, que es necesario que se queden en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza de arriba, que es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo se posa en Santa Isabel y le dice la escritura, y ella, llena del Espíritu Santo, proclamó a viva voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Dichosa tú que se cumplirían la palabra del Señor, dichosa tú por obedecer. Pero mi hermano dice que ella es pecadora porque no obedece, no guarda la palabra, y el evangelista Lucas le está diciendo que está totalmente equivocado, ¿no? Con esto vemos que María, pues nada más hay pecado, o la ven pecadora, ¿quiénes? Yo siento que son los hijos de la serpiente antigua,
aquella serpiente que la cual Dios le dio la oportunidad a María de aplastarle su cabeza, dice Génesis 3:15, ¿no? Que ella aplastará la cabeza de la serpiente, mientras la serpiente le morderá el talón. Y ellos, claro, en contra de ella, pues con todo el respeto, no conocen la escritura. Dice que nadie, o sea, que ella como pecadora, nadie ni la saludan, ni nada, ¿no? No, hombre, o sea, vemos otra vez la ignorancia total bíblica, ya que en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, el verso 6, Pablo, como les dice, saluden a María que tanto ha hecho por ustedes. ¿Cómo va a ser una persona llena de pecado cosas buenas por la iglesia? O sea, no lo entiendo, o sea, no entiendo cómo habla y nos explica eso. Y muchos puntos en los cuales la Virgen supuestamente es pecadora, pero por la escritura ya le está dando a entender que no. Pérez, te falta 1 minuto según mi reloj. ¿Cuántos te faltan según el tuyo? Pues usted me dice cuando pare, yo paro. ¿No? Bueno, nos dice que el ángel no estaba diciendo que ella estaba llena de gracia. No, hombre, o sea, entonces no sé qué leemos, ¿verdad? Dice el Evangelio de Lucas 1:28. No sé qué leemos, ¿no? Alégrate, María, has hallado el favor de Dios, ¿no? Llena eres de la gracia divina. Darás a luz a un hijo, el cual gobernará a sus hermanos, ¿no? Con mano dura. Pero ¿cómo dice la Virgen María? ¿Cómo si yo soy virgen? ¿Cómo voy a hacerla? No, hombre, o sea, entonces ya cometió adulterio María ahí. No, pero el ángel le dice, ¿sabes qué? El Espíritu Santo descenderá sobre de ti y la sombra del Altísimo te cubrirá y el niño que nace es santo. Simplemente porque Él es santo, que es el santo de los santos, María, al engendrarse en su vientre, ella es santa. No es pecadora como dicen o quiere hacernos entender. Buenas noches. Bien, hermano, entonces, ustedes, según ustedes quedaron de acuerdo, ¿verdad? Ahorita tienen sus 15 minutos de refutación. Hermano Dani Totocayo tiene sus 15 minutos para refutar lo que el hermano dijo, y enseguida le tocará a Pérez refutar lo que usted dijo. Hermano Dani. ¿Aló? Sí, ¿no? Aló. ¿Me está oyendo? Sí. Ya, sí, hermano, ok. Pérez acaba de terminar su exposición y según ustedes quedaron de acuerdo, cada uno tuvo su tiempo de exponer su fe y ahora vienen los minutos de refutación. Ok, gracias Arrola. Entonces ahora le responderé a Sergio Pérez. Bueno, él dice que tantas tonterías he hablado acerca de la mamá de Cristo, ¿no? Y dice que el pasaje de 1 de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10, donde se dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, dice que ese pasaje no se aplica a María, sino se aplica solamente al pueblo de Dios. Pero entonces, con esta afirmación, lo que él está diciendo es que María no pertenece al pueblo de Dios, lo cual sería peor todavía. O sea, estaría diciendo algo más grave. Sin embargo, él no puede decir que esto no se aplique a María. Él no puede decirle, simplemente, bueno, lo supondrá, pero no tiene base bíblica para demostrarlo. Él también dice, ¿no?, que el todos es inclusivo. Y él dice que yo ahí aplico la palabra todos aún al Señor Jesucristo. Sin embargo, yo en el comienzo ya había dicho que de Jesús se aclara que él no había pecado. Y por lo mismo, entonces, a él no se aplica el término todos. ¿Ok? Incluso a los bebés no se le aplica este término todos. Sin embargo, no hay razón alguna para decir que esta palabra no se aplique a María.
Entonces me parece que el argumento que él ha presentado, o la objeción que él ha presentado en realidad no es válida, ¿no? Ahora él dice, Jesús no nació del pecado, o él no nació del pecado, él dice en realidad, ¿no? Porque María no puede ser pecadora, pero si ellos mismos dicen que María tuvo una mamá pecadora, entonces también se puede preguntar, ¿nació María del pecado? Mira, si María nació de una mamá pecadora, ¿por qué no nuestro Señor Jesucristo pudo haber nacido de una mamá pecadora? Si los mismos católicos admiten que María, aunque creen que ella es santa, pura y totalmente protegida del pecado, si ella nació de una mujer pecadora, ¿por qué nuestro Señor Jesús no pudo haber nacido también de una mujer pecadora como María? Entonces creo que aquí hay una incongruencia en Sergio Pérez. También dice, ¿no?, que Jerónimo traduce llena de gracia. Bueno, se ha demostrado que Jerónimo ha tenido muchas traducciones erróneas. Yo ya tendré la oportunidad de presentarles esa evidencia, si así lo quiere nuestro amigo Sergio Pérez. Yo más adelante le puedo facilitar todo un documento sobre este asunto donde demuestro que Jerónimo hizo malas traducciones. Además, yo ya le había explicado que en el contexto no se permite esa traducción. O sea, el contexto mismo no permite traducir la palabra quejaritomene como llena de gracia. Para eso existen las palabras pleres charitos, que significa lleno de gracia. Y esa palabra se aplica a Esteban y también al Señor Jesucristo. ¿Sería María más llena de gracia que nuestro Señor Jesús? No, eso es absurdo, ¿no? Y el mismo erudito Raymond Brown, quien es un erudito católico, admite que la mejor traducción no es llena de gracia, sino favorecida, agraciada. Y pues nuestro amigo Pérez Reynoso no sabe griego, así que me gustaría que se ponga a investigar y consulte a Raymond Brown, que es un erudito muy, muy respetado en la Iglesia Católica, ¿no? Ahora, María dijo que Dios es su Salvador, pero él dice que ella era o tenía al Señor como su Salvador, pero porque Cristo había muerto por ella de manera preventiva. O sea, Jesucristo había muerto por ella ¿para qué? Para protegerla de caer en pecado, lo cual el texto no dice. Yo le demostré con un texto paralelo que María fue salvada de los pecados, porque los textos paralelos nos ayudan a entender de qué tipo de pecados hemos sido salvados, o en qué sentido, más bien dicho. Y se habla en el mismo sentido que todos los demás pecadores. Así que no puede hacer una excepción ni puede torcer la Sagrada Escritura nuestro amigo Sergio Pérez sin caer en error. Yo creo que nuestro amigo ni siquiera ha arañado la superficie de mis argumentos. Él también cita a Judas, ¿no?, donde se dice que Dios puede guardarnos sin caída. Y él dice, si a nosotros nos puede guardar sin caída, ¿por qué no podría hacerlo con María? Cierto. Pero ¿puede él demostrar que Dios hizo eso con María? Si nosotros mismos, aun cuando el texto dice que Dios nos puede guardar sin caída, y aún todavía pecamos, y aun cuando son siervos de Dios, tanto Pedro, Pablo, y a pesar de ello pecaron, entonces, ¿por qué no aplicar lo mismo a María? Él debería de considerar este punto también, ¿no? Dios, la Biblia no dice que Dios la guardó a María del pecado preventivamente, como él supone. Él simplemente lo cree así, ¿no? Ahora él dice que Jesús fue corregido por su mamá. O sea, eso implica, ¿sabes qué, amigo Sergio Pérez? Que Jesús pecó. ¿Cómo va a corregir María a Jesús? Es Jesús quien corrige a María. Es Jesús, y yo lo he demostrado en mi primer discurso. Jesús corrige más bien a María y a José. No es que ella corrige al Señor Jesús. Eso es gracioso. Él nunca pecó. Él no puede ser corregido. ¿Ok? Y bueno, en el texto de Lucas capítulo 1, él dice que yo dije que María estaba lleno de pecado y de odio. Yo jamás dije eso. Yo creo que María fue una sierva de Dios, pero también pecó. Creo que Moisés fue un siervo de Dios, pero también pecó. David era un siervo de Dios, pero también pecó. Así que el hecho de que María haya sido una sierva de Dios, una mujer consagrada, no significa que no haya tenido sus altibajos. Yo he demostrado que ella sí ha tenido sus altibajos. Ahora, yo voy a continuar presentando mis argumentos, ya que tengo el tiempo, porque en mi primer discurso no pude terminar. Así que, evidencia número 17, que demuestra que María
pecó. Evidencia bíblica número 17. Dice, este es mi argumento, ¿no? José no creyó que María era una mujer que no podía pecar. ¿Por qué? Porque él pensó, y la conocía a María, que María le había traicionado cometiendo infidelidad. Si María nunca hubiera pecado y nunca pecaría, José lo hubiera sabido, ya que él se había desposado con ella y la conocía muy bien. Pero él pensó que ella la había traicionado, y la razón es simple: él sabía que ella era como cualquier otro ser humano. Evidencia bíblica número 18. Si María no pecó, Jesús no hubiera muerto por ella. Pero la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesús, murió por ella en 2 Corintios capítulo 5, verso 15. Dice, y Jesús por todos murió. Así que murió por María. ¿Por qué? Porque ella era pecadora. Evidencia bíblica número 19. Si María no pecó, debió haber oído a Dios mucho más que lo que Moisés oyó. Recuérdese que Moisés oyó a Dios y habló con él de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque él era fiel y más manso que todos en su época. Números capítulo 12, verso de 3 al 8. Pero la Biblia nunca dice que María hablaba con Dios como lo hacía con Moisés. Y la razón es que María no tenía la fidelidad que tenía Moisés. ¿Por qué María no oyó como Moisés? ¿Por qué no se le dieron grandes revelaciones como Moisés? La respuesta es obvia. La fidelidad de María no se compara con la de Moisés. Moisés fue un hombre mucho más consagrado que María. Evidencia bíblica número 20. Si María no pecó, ella debería haber recibido grandes revelaciones de Dios y en abundancia, como lo vemos en otras personas que se consagraron mucho a Dios. Pero vemos que no. Pocas veces Dios se reveló a María, bíblicamente hablando. Evidencia bíblica número 21. Si María no pecó y era un vaso limpio en su totalidad, debió ser usada por Dios con muchos milagros. Pero vemos que María no es usada por Dios para hacer milagros como Moisés o como los apóstoles. Al parecer era bastante incrédula. Con todo, todavía era una hija de Dios, una sierva de Dios. A veces los siervos de Dios no tienen fe. Evidencia bíblica número 22. En Lucas capítulo 2, verso 24, se dice que María ofreció sacrificio por sus pecados. Si alguien duda de lo que afirmo, solo debe leer Levítico capítulo 12, verso 2 al 8, para ver más claramente qué es lo que hizo María. Bueno, leamos lo que dicen estos textos. Di a los israelitas lo siguiente: cuando una mujer quede embarazada y dé a luz un varón, será impura durante 7 días, como cuando tiene su periodo natural. El niño será circuncidado a los 8 días de nacido. La madre, sin embargo, continuará purificándose de su sangre 33 días más. No podrá tocar ninguna cosa consagrada, ni entrar en el santuario, mientras no se cumpla el término de su purificación. Pero si da a luz una niña, será impura durante 2 semanas, como en el caso de su periodo natural, y seguirá purificándose de su sangre 66 días más. Cuando se cumple el término de la purificación, ya sea de niño o de niña, la madre deberá llevar a la entrada de la tienda del encuentro un cordero de 1 año para ofrecerlo en holocausto, y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio por el pecado. Se los entregará al sacerdote, y el sacerdote los ofrecerá ante el Señor para pedir el perdón de ella. Así ella quedará purificada de su flujo de sangre. Estas son las instrucciones en cuanto a los nacimientos de niños o de niñas. Y si la madre no tiene lo suficiente para un cordero, podrá tomar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno para ofrecerlo en el holocausto y otro como sacrificio por el pecado. Entonces el sacerdote pedirá el perdón de ella y ella quedará purificada. Como podemos ver en estos pasajes, se debía ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno para ofrecerlo en el holocausto y el otro como sacrificio por el pecado. En Lucas capítulo 2, verso 24 se dice que fueron para ofrecer justamente esto conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Eso me refiero a María y a José. Evidencia bíblica número 23. Jesús corrige a María en las bodas de Caná por meterse en lo que no era asunto suyo. Juan escribe, Juan capítulo 2, verso 1 al 5. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Esta es la nueva Biblia latinoamericana de hoy. El erudito católico romano Raymond Brown comenta sobre estos pasajes de la siguiente manera. La mayor parte de los comentaristas, incluidos algunos católicos como Gardner, Brown, Van der Bosch, Boyce, Marr y Shirley, no ven en las palabras de María expectativa alguna de un milagro. Van der Bosch dice lo siguiente. Él piensa lo siguiente, que María ni siquiera pide a Jesús que haga algo, sino que se limita con informarle de una situación desesperada. ¿Quién te mete a ti en esto?
Es lo que le está diciendo el Señor Jesús. Literalmente, ¿qué a ti y a mí? Que es un semitismo. En el hebreo del Antiguo Testamento esta expresión posee un doble matiz. Cuando alguien causa un daño injusto a otro, el ofendido puede decir, ¿qué a ti y a mí? Y eso es lo que el Señor estaba diciéndole a María. ¿Qué a ti y a mí? En otras palabras, ¿esto es asunto tuyo? ¿Por qué habría de mezclarme yo? A pesar de todo, el Señor Jesús hizo un milagro. Evidencia bíblica 24. Si la señora de Fátima es María, como cree el catolicismo, ella dijo una mentira. Bueno, el 13 de septiembre de 1917 dijo, curaré a algunos enfermos. Pero los mismos católicos admiten que María no cura, quien lo hace es Dios. Así que ella está mintiendo acá. Dios hace milagros, no los seres humanos. Y la señora de Fátima, que según el catolicismo es María, pues dijo eso, ¿no? Así que eso es una mentira. Cuando la Biblia dice que los apóstoles sanaban las enfermedades, ellos sabían que quien los hacía era Dios. Por eso nunca dijeron, yo los sanaré o yo los sano. Pero esta persona dice que cura, lo cual es falso. Por lo tanto, esta es una mentira y un grave pecado. Evidencia bíblica número... Bueno, esta no es una evidencia bíblica, pero es parte de la historia de las visiones y experiencias que tienen los católicos. La llamada Nuestra Señora de Salete, que según los católicos es María, dijo en 1864, Lucifer con un gran número de demonios serían soltados del infierno, cuando la Biblia no dice que él fuera atado en dicho lugar. No está atado. ¿En qué parte de la Sagrada, en parte de la Sagrada Escritura se dice eso? No, la Biblia sabe que nos dice en ninguna parte. Dice solamente que él está en el cielo acusándonos de día y de noche, no en el infierno. Evidencia número 26. Según esta señora de Salete, el anticristo debió nacer en el siglo XIX de una religiosa hebrea, lo cual nunca sucedió. Esto demuestra que ella mintió. Según esta misma señora, Elías y Enoch debieron predicar para la época del siglo XIX, condenando los errores diabólicos del anticristo, lo cual tampoco sucedió y no sucederá. Esto demuestra que esta mujer pues está mintiendo. Así que si esta señora de Salete es María, ella mintió y por lo tanto pecó. Según esta señora, también los siervos de Dios Elías y Enoch serán matados. Roma desaparecerá. Así dice ella. La Biblia no dice que ellos serán matados. Esto también demuestra que ella mintió. Si María, evidencia número 29, si María es la que se apareció en Estados Unidos a una mujer llamada Adele, esta le mintió porque le dijo que intercede por los pecadores. Según esta mujer, que yo creo que es un demonio y los católicos creen que es María, esta le dijo a Adele, soy la reina del cielo que reza por la conversión de los pecadores, pero puesto que las conversiones al catolicismo son pocas en comparación con el cristianismo evangélico, sus intercesiones no existen, sino las conversiones en el catolicismo serían mayores, pero no. Esto demuestra que ella mintió. Ella simplemente no intercede por los pecadores. Además, las conversiones en el catolicismo ni siquiera existen. Solo hay un convencimiento subjetivo de que su iglesia es la verdadera y nada más. Podrán ir una o a lo mucho 2 veces a la misa a la semana, pero son conversiones falsas. En cambio, en el cristianismo evangélico, las conversiones son mayores y verdaderas, aunque hay excepciones, obviamente, ya que también hay algunos evangélicos hipócritas que quieren vivir como católicos y como ateos. Evidencia bíblica número... Bueno, esta no es una evidencia bíblica, es una evidencia que demuestra que María pecó. Si María es esa persona a la cual se le llama Nuestra Señora de las Rosas, entonces esta mintió y pecó porque ella dijo el 2 de octubre de 1987 que el limbo existe. Ella dijo, ¿y qué, hijos míos, vamos a hacer con todos los bebés abortados? Oh, hija mía, yo sé que te sientes como me siento yo porque puedo ver la tristeza en tu cara. ¿Qué vamos a hacer, hija mía? ¿Comprendes que cuando vienen a nosotros deben ir al limbo? Ellos están en el cielo, un lugar feliz, pero no pueden ver a Dios. La Iglesia Católica rechaza el limbo. Así que, entonces, si esta mujer es María, entonces ella mintió. No existe el limbo. Ella dijo que sí existe. Hermano. Esto es que ella pecó, que ella mintió. Ok, hasta aquí ha sido mi segunda participación. Muy bien, hermano, muchas gracias, se lo agradezco. Esa fue su refutación. Entonces ahora el hermano Pérez, ¿verdad?, tiene la palabra para hacer su refutación. Adelante, hermano Pérez. Sus 15 minutos comienzan. Sí, buenas. Bueno, vuelvo a asegurar lo mismo que veníamos asegurando. Más y más y más tonterías. Ahora, él habla y dice que son evidencias bíblicas número no sé qué. Las apariciones de la Virgen María. Bueno, pues él no es católico y él no sabe que una aparición
bíblica, perdón, una aparición de la Virgen María, tiene que ir siguiendo un protocolo y llevando sus pasos, porque no todas las apariciones son aprobadas por la iglesia, ¿sí? Eso es para empezar, él ni sabe nada de eso, pero lo toma como argumento para querer tratar de refutar algo que no puede refutar, ¿verdad? Aquí hay una pregunta que él hizo, ¿no? O él aseguró que nosotros decimos que María viene de una madre pecadora y que la iglesia asegura que María viene de una madre pecadora y María nace de una mujer pecadora. Pues para eso, pues para dar esa referencia bíblica o esa refutación, para hablar de la mamá de María, yo le pediría, sí, encarecidamente que nos diera el texto bíblico donde dice que la mamá de María es pecadora, ya que lo ha tomado según, o no sé de dónde lo ha sacado, pero o se lo ha inventado. Ahora, otra tontería, otra falacia más. María no pertenece al pueblo de Dios y no se da cuenta cómo ella se siente. Perdón, María no pertenece al pueblo de Dios, según él, es lo que él está diciendo, y está grabado, dirían por ahí, está grabado. Él dice, María no pertenece al pueblo de Dios y es pecadora. Bueno, es que no se da cuenta cómo ella se siente salva desde hace 33 años, desde hace más de 33 años que Jesús se subiera a la cruz y muriera por nosotros. No, ya se lo acabo de decir que el Evangelio de Lucas, cuando le dicen, dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor, ¿eh? Bueno, yo pienso que no lo entiende, ¿no? Ahora, ella cuando dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, le está asegurando a todos que antes de los 33 años que Jesús vivió, antes de que naciera Jesús, ya era salva la Virgen María, ya no tenía el pecado. Pero pues acá nuestro querido hermano nos dice que no. Ahora, otra cosa que con todo respeto da risa, ¿no? Si los apóstoles pecaron, María también tiene que ser pecadora. Oiga, no sé, o sea, dice David, Moisés, todos ellos fueron pecadores. Le recuerdo que David, uno de sus pecados fue el ocio, cuando mandó a matar a Urías, la esposa de Betsabé, y la tomó David como mujer. Ese es un pecado que la Biblia habla de los pecados de ellos. Moisés dice la escritura que cuando vio el sufrimiento de su pueblo y vio cómo los egipcios maltrataban a los judíos, quiso llamarle la atención a uno y lo mató. Ahí está otro pecado de ellos. Ahora yo le pregunto que me dé un texto bíblico donde diga que la Virgen María pecó. ¿Por qué? Porque pues él asegura y dice que la Virgen María, si Moisés, los apóstoles y todo el mundo pecó, pero ¿qué creen? Moisés y los apóstoles, hay textos bíblicos donde ellos claramente dicen cómo pecaron. Le pido el texto bíblico para que asegure que pues, si los apóstoles pecaron, Moisés, David pecaron, lógico que María también pecó. Bueno, pues nada más le pido el texto bíblico que me dé un texto bíblico donde ella pecó, ¿no? Ahora, cuando él dice que yo dije que María corrigió o Jesús corrigió a sus papás, él lo dijo en su primera exposición, no lo dije yo, ¿sí? Y yo nada más lo único que le aclaré a él es que dice un libro de la sabiduría, ¿no? El libro de Sirácides, ahorita no recuerdo bien el texto bíblico, pero nos habla de la alegría de los padres que son los hijos cuando se ven la obediencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo Jesús va a corregir a su papá y a su mamá, según él, si uno de los mandamientos de Dios, recordemos que Jesús vivió bajo la ley, y uno de los mandamientos de Dios dice,
amarás y respetarás a tu padre y a tu madre. Entonces Jesús se vuelve pecador, ¿por qué? Pues porque está corrigiendo, no está amando, no está respetando a sus papás. No, o sea, cosas que no tienen sentido de lo que el querido amigo habla. José creía que María era pecadora, ¿no, hombre? O sea, en su mente nada más está eso, o sea, es más, le vuelvo a pedir, deme el texto bíblico donde José creía que María era pecadora. Él lo estaba hablando, no yo, ¿eh? No me vaya a acusar nuevamente de algo que no hice yo. José creía que María era pecadora. Pues yo he leído como 1000 veces el primer capítulo del Evangelio de Mateo, donde José quiere despedir a María, pero en ningún momento he leído que José dice, no, pues es que José iba a despedir a María porque creía que era bien pecadora, había cometido adulterio. Él lo dijo, ¿no? O sea, solamente en su fantasía vive eso, ¿no? Porque la Biblia dice otra cosa, la Biblia dice que José era un hombre prudente y pensaba en despedir a María. O sea, no está diciendo que José estaba asegurando que era pecadora, que era adúltera, que era infiel. Ojo, después el ángel se le acercó en sueños a José y le dice, no temas, no tengas miedo de tomar a María como esposa. O sea, solamente una mente torcida, creo que, con todo el respeto, una disculpa si se siente ofendido o algo, ¿no? O sea, pero una mente torcida puede pensar eso, que José creía que era pecadora, no, hombre, o sea, no. Otra fábula, cuando nos cita, no recuerdo el texto bíblico que citó, pero viene del Génesis, cuando habla de la purificación, que cuando la mujer da a luz, tiene que pasar la purificación, dependiendo lo que es, ¿no? Y tiene que pagar su rescate. Yo nada más le pregunto a mi querido amigo, María, ¿cuándo se fue a purificar? ¿O María fue en contra de la antigua ley? Ya que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, que los reyes fueron a adorar al niño junto a su mamá. ¿Y por qué todas las demás gentes, todas las demás mujeres son impuras? ¿Y por qué el ángel les dijo a los pastores, dice el capítulo 2 del libro del Evangelio de Mateo, que les dice, vengan, vayan, ha nacido el rey, el Salvador? Bueno, si era impura, ¿por qué les dijo? Oiga, ¿por qué va en contra el ángel de la escritura? ¿O solamente una mente torcida quiere hacer entender lo que la Biblia no dice? O sea, hay que entender bien la escritura. Ahora, si María fuera, con todo respeto, si María fuera una gran santa, una gran persona, debería de recibir mensajes de parte de Dios, como Moisés hablaba con Dios directamente, como Josué X, ¿no? O sea, nos dijo, ¿no? ¿Dónde dice, mi querido amigo y estimado amigo, el judío y el pueblo judío, bajo sus leyes, no les eran permitidas a las mujeres hablar de Dios en público? E incluso la primera Timoteo en el capítulo 2 del 11 al 15 dice que ninguna mujer debe de enseñar o usurpar autoridad sobre el hombre. ¿Y quién es el hombre que guiaba al pueblo cuando José subió al Sinaí, al monte, a recibir las tablas? ¿Quién era? ¿Era una mujer o era un hombre? ¿Con quién se dirigía Dios? ¿Con las mujeres o con los hombres? O sea, solamente en su fábula se vive eso. O sea, y nada tiene que ver, o sea, con todo respeto, ¿verdad? Haga esto bien cuando nos dice, si María no pecó, debería de haber oído más a Dios, ya que Dios se comunicaba con Moisés, porque María no tenía la fidelidad
que tuvo Moisés, o sea, nada más leyendo el capítulo 1 de Mateo, el 2, el capítulo 1 de Lucas, fíjense, nada más leyendo eso, les pregunto, ¿no? O sea, ¿quién ha recibido lo que la Virgen María recibió? Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, verso 26, que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Nazaret a una joven comprometida en matrimonio. La joven se llamaba María. Ahora, el profeta Isaías en el capítulo 7, en el verso 14, dice: judíos, ustedes osan tentar al Señor y piden señales, ¿no? Bueno, pues la señal es esta. Una joven doncella, una joven virgen está embarazada y dará luz a un niño que se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Se imaginan? O sea, les vuelvo a repetir, solamente los descendientes de la antigua serpiente, aquella que la Santísima Virgen le aplasta la cabeza, son los que pueden hablar feo y en contra de la Santa Madre de Cristo, ¿no? Bueno, ya dice que, bueno, todas las apariciones y todo, ¿no? Ahora, dice que a María se le dio el mismo verbo de japis o caris, ¿no? Que se le dio a Esteban, que es que halló gracia, ¿no? Dice que yo no sé griego. Bueno, pues no soy experto en griego, ¿no? Pero, ¿qué creen? A María se les dio el verbo que chiritomene, como le quieran oír, que significa la favorecida del Señor, la llena de gracia. Díganme, así como mencionó a esa mujer del Antiguo Testamento que también encontró gracia de Dios, díganme, ¿quién cubrió a María? Perdón, ¿a qué mujeres cubrió el Espíritu Santo como a María para dar a luz a un hijo? Y es el Hijo de Dios. Si a esa mujer que halló gracia también la cubrió el Espíritu Santo, si me lo demuestra bíblicamente, cómo estaba apartada por Dios, pues le voy a creer, pero pues no. La única mujer que fue llena del Espíritu Santo, la que fue cubierta por el Espíritu Santo, es María, ¿sí? Y esa es la única mujer que da testimonio de la fidelidad a Dios. Lucas 1:42 en adelante. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. ¿Quién fue esa mujer dichosa? María. Pero pues, ¿qué podemos decirle a nuestro querido hermano? Ahora, en esa contradictoria que dice, bueno, pues sí, María es sierva de Dios, pero fue una sierva pecadora, ¿no? No, hombre, o sea, o sí es sierva de Dios o está separada de Dios. Que se ponga de acuerdo él solo, porque él dice que María no pertenece al pueblo de Dios, ¿no? Él lo dijo y está grabado. Y ahora después nos dice que sí es sierva de Dios, pero era pecadora. O sea, que se centre y que él mismo se aclare eso. ¿Por qué? Está grabado, no lo hablé yo. Está grabado y que se dé cuenta su contradictoria totalmente, ¿no? Ahora, ¿a qué venimos con esto? Cuando Dios escoge y quiere a alguien para él santo, 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 él ya lo tiene en su mente y por eso dice el profeta Isaías que era la mujer embarazada, perdón, una doncella esperando a luz y dará a luz a un hijo. Esa mujer es María, la que el Espíritu Santo la llena con su sombra, la cubre con su poder y queda embarazada del Hijo de Dios. Y esa mujer que queda embarazada del Hijo de Dios no puede transmitir el pecado, como dice el Salmo 51, que en el vientre materno en pecado somos concebidos. Nadie puede nacer sin pecado más que Jesús. ¿Y cómo nace Jesús sin pecado?
en el vientre de María. Y si él es sin pecado, entonces ese vientre tiene que ser sin pecado. Porque si dice que ese vientre es pecador, el Salmo 51 le dice que entonces el Hijo de Dios es pecador. Que se centre bien y que se dé cuenta que las fábulas no son buenas. Mejor es estudiar la palabra del Señor. Hermano Pérez. Ahí estoy. Sí. Pues creo que estos minutos de refutación de cada uno, ¿verdad? Ya han concluido. Y según el acuerdo que ustedes tienen, pues van a tener 10 minutos de conclusión, ¿verdad? Para finalizar el video. Y pues le cedemos la palabra al hermano Dani Totocayo. Hermano Dani Totocayo. Yo pensaba que nada más así en las reputaciones ya se quedaba, pero si hay 10 minutos de conclusión, pues lo aceptamos, ya son 20 minutos más. Sí, pues como no tienes que agarrar los 10, ¿verdad? A mi entender, como habíamos hablado, habían 10 minutos de conclusión, ¿verdad? Hermano Dani. Bien, quiero hacer algunas aclaraciones. Bueno, él dice, no, nuestro amigo Sergio, que las apariciones de María tienen que ser aprobadas por la iglesia. Bueno, entonces esto demostraría que algunas de las apariciones supuestamente de María, pues no son verdaderas, son falsas. Así que, por lo tanto, uno tendría que tener mucho cuidado de esas apariciones. Si esas apariciones no son de Dios, la misma Iglesia Católica no las aprueba, entonces deberían de ser o alucinaciones o realmente manifestaciones demoníacas, ya que la Iglesia Católica no lo aprueba. Bueno, dije que María era tendría que venir de una mujer pecadora. Sí, eso lo dicen todos los católicos. Ahora, si no fuera así, y él me dice, ¿dónde dice que María, que la mamá de María era pecadora? Bueno, si ella no era, entonces ella tendría que ser también tan santa. Y por lo tanto, ella también tendría que haber nacido de otra mamá tan santa que tendría que también haber sido protegida del pecado. Y así, hasta llegar a Eva. Entonces, en realidad, esto solamente sería una autorrefutación por parte de nuestro amigo Sergio. Así que no le ayude en nada. Sin embargo, nuestro amigo Sergio puede buscar información en el catolicismo y el catolicismo dice que María fue guardada del pecado de su mamá. Él dice que no. ¿Dónde dice en la Biblia? Bueno, que lo busquen en los documentos católicos. ¿Ok? Él dice pues que yo afirmé que María no pertenece al pueblo de Dios. No. Lo que yo estoy diciendo es que según su lógica, María no pertenece al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él dijo que el pasaje de 1 de Juan se aplicaba no a María, sino al pueblo de Dios. Entonces, él en realidad es el que hace esta afirmación. Yo solamente le estoy señalando el error en el cual él está cayendo. No estoy afirmando yo eso, sino simplemente estoy mostrándole el error en el cual está cayendo nuestro amigo Sergio. María dijo que pues Dios es mi salvador, ¿no? Ahora, él dice que María fue salva pues antes de que Cristo naciera. Bueno, lo que él nos debe demostrar es que la Biblia dice que ella fue salvada del pecado original. Ella fue salvada y él no puede mostrar esa cita. No hay un solo pasaje de la Sagrada Escritura que lo diga. También él dice, no, que bueno, pues que yo demuestre que María pecó. Ya he dado numerosos argumentos, numerosas evidencias bíblicas que María pecó, y acá solamente voy a mencionar unas cuantas, ¿no? María acusó a Jesús de su propia tristeza, la tristeza de ella, eso ya lo he demostrado. También María blasfemó porque dijo que Jesús estaba fuera de sí. Y ella, nuestro amigo Sergio no ha comentado nada sobre ese punto. También nuestro Señor Jesús, bueno, corrigió a sus padres, y esto no es falta de respeto, como dice él dice que esto sería una falta de respeto. ¿Cómo puede ser una falta de respeto? ¿En qué forma podría ser una falta de respeto el corregir a alguien que se ha equivocado? Si María podría corregir a Jesús según el Papa, ¿por qué no Jesús, siendo perfecto, corregir a María? ¿Qué cosas nos dice nuestro amigo Sergio? La verdad que es absurdo. Ahora, José creyó que María pecó. Yo lo dije eso, sí, y creyó que es que él creyó que ella tenía un hijo que no era de él. Entonces, esto demuestra que él pensaba que ella le había sido infiel. Solo por la aclaración de un ángel, él cambió de parecer. Pero entonces, antes de la aclaración, él estaba pensando que María era una mujer más y que podía, por lo tanto, pues, serle infiel.
Así que esto demostraría pues que ella no era esa mujer santa y pura como dicen los católicos. Porque si no, él se hubiera quedado asombrado y dijera, no, 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 ella jamás me hubiera sido infiel, veré alguna explicación. Pero no, él sabía muy bien que María era una mujer más. María, bueno, no solo se purificó, yo he citado un texto donde he leído y he hecho énfasis en que María no solamente se purificó, María también ofreció un animalito, ¿para qué? Para expiación del pecado. Y yo he citado el pasaje que muestra eso, pero nuestro amigo Sergio Pérez lo ha pasado por alto. Eh, bueno, también él dice, ¿no? Que la mujer no podía hablar en el templo, ¿no? Porque estaba prohibido. Pero eso es absurdo. Que no lo puede hacer en el templo es una cosa. Ella lo podría hacer muy bien en las calles o también en las plazas. Ella podía hacerlo, pero no lo hizo. Si ella hubiera tenido revelaciones y hubiera tenido una gran fe, se verían muchos milagros en la Biblia donde Dios podría obrar en ella, ¿no? Pero nada de eso se ve. No hay revelaciones en María. No hay milagros en su vida. Era una mujer incrédula. Seguramente habrá tenido algún tipo de fe, yo no lo dudo. Claro que sí, yo creo que ella fue una sierva de Dios también, pero no como cree nuestro amigo Sergio. Sergio reconoce que no sabe de griego y por lo tanto él no puede decir que Hariton Mene significa lleno de gracia. No, no significa eso, significa favorecida. Así lo reconoce Raymond Brown. Y bueno, lo más importante no es tanto que lo diga Raymond Brown, porque eso sería caer en la falacia de la autoridad, sino que en realidad yo he demostrado que el contexto no permite traducir por llena de gracia, sino por simplemente favorecida. A ver, también, bueno, él dice que María nunca pecó, ¿no? Bueno, ella se ha demostrado que ella pecó. Él dice, no, que María, o que yo caigo en una incoherencia si digo que María es una sierva de Dios y a la misma vez ha pecado. Pero eso es absurdo. ¿Acaso Moisés, quien era un siervo de Dios, no pecó? ¿Acaso David, que era un siervo de Dios, no pecó? ¿Acaso Pablo, que era un siervo de Dios, no pecó? ¿Quién no peca? ¿Acaso Juan, todos los apóstoles, sus servidores, eran siervos de Dios? Amaban al Señor, pero a veces a pesar de que aman a Dios, todavía pueden equivocarse. ¿Qué le hace pensar a nuestro amigo Sergio que el hecho de ser siervo de Dios no pueda implicar que uno también puede fallar? Qué absurdo, de verdad, es increíble. Yo solamente quiero concluir diciéndole lo siguiente a Sergio, ¿no? Que he presentado numerosos argumentos que demuestran que María pecó y ni uno solo de mis argumentos ha sido refutado de ninguna manera. También he refutado cada una de las objeciones que nuestro amigo Sergio ha presentado y él no ha sabido cómo defender sus argumentos, ni siquiera presentar bien sus objeciones. Creo que después de haber leído bastante sobre la vida de María, mi mamá es mucho mejor que ella. Sara también es mejor que ella, por eso es la madre de las cristianas, no María, así lo dice el apóstol Pedro. Según ellos, los católicos, el Papa. Según la Biblia, solo Jesús y los bebés son sin pecados. Por lo menos entre los seres humanos. Bueno, eso hay que aclarar. Pero esto no se dice de María. Y bueno, para invitar a todos los católicos a poner su fe en Cristo, quien dio su vida por ellos para que alcancen el perdón de sus pecados. Y aunque todas tus idolatrías, canibalismo y paganismo hayan hecho de tu alma un espíritu espantoso, Dios puede perdonarlos. Dios puede perdonarte. Tus pecados pueden ser tan oscuros como las paredes del infierno, pero Dios puede borrarlos y olvidarse de ellos. Solo pongan su fe en Cristo, su Salvador, y arrepiéntanse de todas sus idolatrías, glotonerías y maldad. Los brazos del Señor Jesús están extendidos hacia ustedes para ofrecerles descanso, perdón y vida eterna. No ose, amigo Reynoso, amigo Sergio Pérez, no oses demorarte. Amigos católicos, no osen demorarse y rebelarse contra Dios. Como dice la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hasta aquí ha sido mi participación. Dios los bendiga a todos. Bien, hermano Dani Totocayo, muchas gracias. Y pues que Dios lo bendiga. Le faltó un minuto, pero ahí estamos bien. Hermano Pérez, la conclusión de tus argumentos y tus refutaciones para concluir. Bueno, es algo que es irrisorio, ¿verdad? O sea, con todo respeto, me estoy tranquilizando estaba yo riendo un poquito yo solito, acá, estoy riéndome, porque le pedimos el texto bíblico que dice, que nosotros católicos decimos que María viene de una mamá pecadora, ¿no?
Y le pedí el texto bíblico y se sale, perdón, sale con una respuesta fantasiosa. Ve los documentos de la iglesia, conoce la iglesia. Bueno, con eso nos damos cuenta de la ignorancia total de nuestro hermano, ¿no? O sea, que debemos de buscar los documentos de la iglesia para darnos cuenta que María tenía una madre pecadora, ¿no? María es una mujer incrédula, según él, pero también es sierva de Dios. Lo volvió a repetir, o sea, no entiendo, o sea, no le entiendo a mi querido hermano cómo dice que acepta a Cristo y que la salvación ya vino y niega a la mamá de él, o sea, y acaba de decir una blasfemia, que Dios lo perdone, o sea, que Dios lo perdone, porque acaba de condenarse totalmente. Mi mamá es mucho mejor que la Virgen María. No, hombre, o sea, ¿hasta dónde llega el grado de fanatismo de ir en contra de la mamá de Cristo? Queridos hermanos, o sea, dense cuenta, o sea, cuántas fantasías, cómo el diablo maneja a estas personas, cómo el diablo quiere hacernos entender y darnos a entender lo que la Biblia no dice, ¿no? Dice que ya demostró muchos y dio muchos textos bíblicos en la cual María es pecadora. Bueno, pues ya le dije que el texto bíblico que él mencionó, según donde dice Jesús que su madre y sus hermanos son los que cumplen con la voluntad de Dios y con la palabra de Dios. Bueno, pues nada más que lea el Evangelio de Lucas y se va a dar cuenta quién es la primera que cumple con la voluntad de Dios, quién es la que vive bajo la voluntad de Dios, quién está bajo la guía de Dios, la Santa Madre de Cristo, María Santísima. Lucas 1 del 42 hasta el 56 para que lo vea, ¿no? Él dice que yo les he mentido al decir que María se sentía salva. No, yo no les miento. El Evangelio de Lucas es bien claro. Les voy a leer acá, dice, el Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 46 dice, María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava y desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa, me dirán feliz, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí y santo es su nombre. La palabra de Dios no miente. Pero pues acá el estimado amigo tergiversa todo, ¿no? Dice que no era salva la Virgen María, bueno, pues yo le respeto. Dice que era una incrédula, bueno, pues aquí nada más se lo está diciendo bien claro, ¿no? María dijo, ¿no? María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, ¿no? En Dios mi Salvador. Imagínense cómo María proclama la salvación que se la da, ¿quién? Se la da Dios, ¿no? Y ese Dios que le da a María la salvación, también lo conocemos aquí como Jesús. Estamos buscando un texto bíblico donde nos dice Jesús había nacido en Belén, capítulo 2 del Evangelio de Mateo, durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? Recién nacido, porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo, ¿no? Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediatamente a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo y les hizo precisar dónde tenían que nacer el Mesías, ¿no? Bueno, venían a ver un niño recién nacido. Con eso le doy a entender a mi estimado amigo
que María no tuvo que purificarse nada de lo que dice. Sí, es que pagó rescate, pichón y tórtolas, mi estimado amigo. Es una parte de la ley que todos tenían que cumplir cuando era la presentación, cuando llegaban los niños, supuestamente para el pueblo judío, a la mayoría de edad, no en el nacimiento. No te equivoques ni engañes, ¿eh? Dice el verso 10, qué alegría más grande, habían visto otra vez a la estrella y al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre, y se arrodillaron y adoraron y abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. ¿Dónde está esa purificación que dice, que habla? ¿Dónde se fue a apartar la Virgen María si el niño era recién nacido? Les vuelvo a decir, la mentira es atrevida y es por parte del enemigo. Mi mamá es mucho mejor que ella, no, hombre, o sea, no manches, entonces el Dani Totocayo, con todo respeto, mi querido amigo, ya ha de ser como la señora esa Lisbeth, Lisbeth, ¿no? Cristo en la tierra, porque si es mejor que la Virgen María, su mamá, pues él ha de ser ungido. Perdón, ¿no? O sea, qué tontería, qué tontería. ¿Quién no peca? Dice Moisés, los apóstoles, todos pecaron. Ya le dije, mi estimado, dice el primer libro de Samuel, me parece, que cuando David vio a Betsabé, la esposa de Urías, tomó a esa mujer y ese fue su pecado, ¿sí? En el libro del Éxodo, en el capítulo 2, me parece, no, es en el capítulo 2, cuando Moisés mata al siervo egipcio porque están lastimando a los judíos, los egipcios, y él lo mata y huye. Ahí están sus pecados de ellos demostrados bíblicamente. Le pedí que me dé un texto bíblicamente donde María haya hecho un pecado. Él dice y se va y aumenta tantas fantasías, habla de las bodas de Canaán, que mujer, no te tienes que meter en mis asuntos. No, hombre, o sea, está haciendo a Jesús un pecador. ¿Por qué? Porque está en contra del mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, que viene en la ley, ¿no? O sea, se ubique, Jesús no pudo hacer eso. ¿Por qué? Porque él dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, en el verso 39 en adelante, ¿no? Dice, les dejo un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. En esto se resumen la ley y los profetas. Entonces él estaba viviendo bajo la ley, bajo los profetas, y no puede ir en contra de ese mandamiento. Así que no venga a hablar satanismo, porque eso es satanismo. Ahora, le voy a dejar el último texto bíblico que viene en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el verso 14, cómo la Santa Madre de Cristo estaba en unión con todos, perseverando en oración. Pero ella dice que no, que su mamá es mejor que ella. Pues a lo mejor su mamá ha de ser muy santa, ¿no? O sea, con todo respeto para la señora, o sea, muy santa, muy pura, pero su mamá, pero su hijo no creo. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo dice tonterías? Y el texto bíblico que jamás quiso tocar, 16 de la carta a los Romanos, capítulo 16, verso 6. Saluden a María que ha hecho tantas cosas por ustedes. Buenas noches y que el público se dé cuenta de la verdad. Gracias, Pérez. Gracias, Pérez, también, justo a tiempo. Entonces, para todos los que gustaron de este video, ¿verdad? Por este canal de YouTube, se les agradece su paciencia, se les agradece el habernos acompañado desde el comienzo. Escucharon varias cosas, escucharon mucha doctrina, escucharon mucha teología, escucharon palabra, escucharon definiciones. Dice el Evangelio según San Juan de que el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a toda verdad. Usted pídale al Señor Jesucristo
que en el poder del Espíritu Santo lo lleve a toda verdad. Escucha el video, está muy, muy, muy rico, está muy enriquecido este video. Entonces, paso muy buena noche, que el Señor los bendiga, los siga bendiciendo. Recuérdese, somos cristianos y hay que expresarlo en nuestro diario vivir. Muy buena noche para todos.